Pero si Manasés era malo, Amón era todavía peor, porque siguió en los caminos de su padre Manasés. Y dice la escritura que Amón era tan malo que los propios servidores que tenía terminaron asesinándolo. Y ahora este niño, Josías, con 8 años, lo suben al templo y lo ponen como rey de Israel. Usted imagínese la situación, un niño con 8 años que empieza a reinar en una nación donde en la referencia tenía que haber sido la palabra del Señor. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel y le dio las leyes en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, empezó a decirle: oye Israel, tu Dios solamente es uno no te apartarás de mi camino, andarás y predicarás y le dirás a la gente cuando estés asentado en el campo, cuando vayas por el camino, mi palabra nunca se apartará de tu boca. Pero el pueblo empezó a contaminarse y a llenarse de todo lo que había en las naciones extranjeras. Ellos veían como los moabitas venían de una manera y por no expulsarlo en el tiempo de la conquista han empezado a mezclarse y la idolatría ha empezado a reinar en medio de un pueblo que tenía que ser apartado para Dios. A tal punto que ha llegado el pueblo a una decadencia tan grande que en el templo los sacerdotes ya no predican. En el templo solamente hay idolatría por cualquier lugar. La gente se ha apartado y ya no quiere vivir en santidad. Pero ahora Dios, en su soberanía, deja que un niño con 8 años empiece a reinar. Y dice la Biblia, de 8 años era Josías, dice que a los 16 años se le levantó un celo por Jehová. Claro, ¿qué iba a hacer? Lo mismo que hizo Samuel en Silo, y lo mismo que hacía David cuando estaba en el secreto: buscar al Señor de todo corazón, porque la única solución que hay para cambiar mi vida, para cambiar mi situación y para cambiar lo que me rodea es buscar a Dios de todo corazón. ¿Sabes que el pueblo de Israel se iba apartando y se iba viendo en tras de los baales, en tras de la gente y en tras de cosas que no tenían solución? Pero Dios todavía seguía viviendo, seguía reinando y le quiere dar una lección al pueblo de Israel, poniendo a un niño en aquel lugar. Y dice la escritura, y ahora sí, compadre Juan, todo lo que voy a decir es bíblico. Es una situación que ha pasado en el tiempo pasado, pero como la Biblia no se puede quebrar, la Biblia es verdad, hoy la Biblia va a destruir en el tiempo donde vivimos hoy. Dice la escritura, libro de Lucas, capítulo 3, en el 15º año de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes también era tetrarca de Iturea, siendo Felipe también gobernador de aquel lugar, Licinia siendo también gerente de Pretorite, y Anás siendo sumo sacerdote, vino la palabra de Jehová a Juan en el desierto. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya un gobernador de Roma, que haya un imperio totalmente ahí, y ahora la palabra del Señor va buscando por el templo, va buscando por los rincones y se va al desierto? Y cuando llega al desierto ve a uno que está medio loco allí, que su comida es langosta y miel silvestre, que está vestido con pelo de camello y un cinturón de cuero, que no se ha querido contaminar con el templo. Ya no viste las ropas sacerdotales, no viste de vino, pero viva Dios que tiene la palabra por bandera. Es que su referencia no es el templo de Jerusalén con capiteles de mármol, con la columna de oro. Su referencia está en el desierto, está en la soledad, pero estando en el desierto, viva Dios que la presencia de Jehová siempre lo visitaba. Porque no es el lugar, es la disposición del corazón que tiene. Al igual que Josías, con 8 años se le levanta un celo por buscar. ¿Saben lo que significa la palabra celo? La palabra celo significa vivir ardientemente por algo que te apasiona. Eso es lo que significa la palabra celo. Pero te lo voy a decir culturalmente. Para un judío la palabra celo no era solamente vivir apasionado y cuando venía la situación mala apartarse, no. Para un judío ser celoso de la Torá era como San Pablo, que dice la Biblia en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y San Pablo, respirando amenazas de muerte, era capaz de ir y sacar de los pelos a los cristianos que estaban en la sinagoga
arrastrarlo hasta el concilio, y era capaz de matarlo a sus propios hermanos, porque se le había levantado un celo equivocado, pero tenía celo. Eso es lo que un judío entendía por celo. Y Josías, con 8 años, hermano mío, no importa la edad que tenga, no importa la edad que estés sintiendo, lo que importa es que dispongas tu corazón para Dios. Y dice que el profeta, el sacerdote, un día llegó al templo, estaban haciendo unas reformas, porque en aquel lugar se hacían reformas por fuera. Las cortinas estaban malamente, cambiaban las cortinas. El suelo estaba desequilibrado, ponía la gente para que lo equilibrara. Por fuera el templo era muy bonito, venían de todas las regiones a mirar el templo. Pero ¿para qué querían un templo si la presencia del Señor no estaba en aquel lugar? La presencia del Señor se regía por su palabra. Y dice que buscando entre medio del templo, no se fijaron en las cortinas, no se fijaron en el lugar. Dice, y se halló el libro de la ley. Y cuando se halló la palabra, todo cambió. Cuando se buscó y encontraron la palabra de Dios, todo era diferente. Y cuando se la llevaron al rey, el rey rasgó su vestidura, porque había entendido que el único camino para restaurar a Judá no era gobernar con mano fuerte. El único camino de gobernar a Judá no era darle al pueblo lo que quería. La única manera de gobernar a Israel era vivir conforme a la palabra del Señor. Voy a decirte algo y a ver si lo recibes. No es que vengas todos los días al templo, no es que el pastor te caiga bien, es que vivas conforme a la palabra del Señor. Porque el que vive conforme a la palabra del Señor, no importa la edad, no importa el tiempo, no importa si estás en el trono o mañana estás en el último lugar. Lo que importa es que vivas en la palabra, que sientas en la palabra, que te santifiques en la palabra. Y empezó a reinar. Y empezó a hacer una reforma a Josías. A Josías se le llama el rey reformador. Aquel que empezó a destruir los altares, los lugares santos, porque había una profecía de mucho tiempo atrás de que se levantará uno del linaje de David, y este quemará los huesos, romperá toda maldición y empezará a levantar otra vez y a poner en alto la palabra del Señor. Y aquí ahora, ¿saben lo que está sucediendo ahora? Me parece a mí que estamos poniendo la palabra del Señor en un lugar bajo. Hoy en día la palabra del Señor no se mira como antes. Sé que hay excepciones, que hay gente que vive, pero mira lo que dice la Biblia más verdadera que todos los que estamos aquí hablando con respeto. Mateo capítulo 14, dice la Escritura que meten preso a Juan, al mismo Juan que estaba en el desierto, al mismo Juan que sale a la palestra y dice: arrepentido porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y aquel que no se arrepentiera será quemado en el fuego eterno. A ese Juan, hijo de Zacarías, a ese lo han metido preso Herodes, porque no puede resistir la palabra de Juan, porque Juan no se casaba con nadie. Juan no era aquel que hacía pamplina y predicaba un buen mensaje y se iba a su casa. Juan era capaz de predicarle a los discípulos, era capaz de predicarle al pueblo, pero también era capaz de predicarle a Herodes y decirle la verdad. Y ahora lo ponen preso. Y cuando está preso, y esto lo quiero decir despacio, dice la Biblia que Herodes celebra su cumpleaños, invitan a toda la corte y están todos reunidos, y hablando con mucho respeto, Salomé, la hija de Herodías, empieza a hacer una danza, y cuando empieza a bailar, a hacer una danza, todo el pueblo se queda maravillado. Y ahora está instruida por su madre, le dice Herodes: pídeme lo que quieras que te lo doy. Se emocionó con la danza también. Vio la danza que bailaba muy bien y se emocionó. Le dice: la mitad del reino te la doy. Y ahora está instruida por su madre, le dice: dame la cabeza de Juan el Bautista. ¿Usted se acuerda que he dicho que en el capítulo 3 dice: vino la palabra del Señor a Juan estando en el desierto? ¿Saben lo que pasa hoy en día? Que cuando en una iglesia solamente hay entretenimiento, cuando una iglesia solamente hay eventos sociales, cuando una iglesia se quiere perdonarme de muchas danzas, de mucho teatro, de muchas comilonas, la palabra del Señor empieza a bajar. Y cuando la
un día necesitamos que la palabra otra vez empiece a subir. La palabra es la que te restaura, la palabra es la que te santifica, la palabra es la que te endereza, la palabra es la que pone cada lugar en su sitio. Que bendito sea el nombre del Señor. Cuando levanta su mano y grita un potente aleluya. Pero claro, necesitamos referentes, gente que nos inspire, gente que cuando la veamos y la valga me diga yo quiero ser como él. En la situación por donde pasa, en la situación por donde va, que endereza tiene. Y ahora dice la Biblia, y anduvo Josías en los caminos de David su padre. Pero acabo de decir que David no era su padre, era Amón, y su abuelo Manasés. Entonces, ¿cómo dice? Caminó en los caminos de David su padre. Sí, porque los sacerdotes que estaban en aquel lugar, empezando a decirle, mira, con 8 años, tú tienes que seguir los caminos de tu padre, tienes que seguir los caminos de tu abuelo. Y él le preguntaría, pero ¿quién era mi padre? Bueno, tu padre era Amón, era un hombre que no era muy recto, era un hombre que se vendió a los Baales, era un hombre que buscaba la idolatría, que mi padre era un idólatra, que mi padre no vivía conforme a la regla del Señor. Pero bueno, sácame quién era mi abuelo. Tu abuelo, si tu abuelo no muere en 55 años, arrasa con el nombre del Señor. Ese era mi abuelo. 2 personas allegadas a mí que eran idólatras, eso yo no lo quiero por referente. Empiezan a buscar y le sacan los libros más antiguos y empiezan a decir, hubo uno que era el dulce cantor de Israel. Este siquiera era verdadero. Con 17 años se le levantó el celo del Señor y poniéndose en pie de batalla fue capaz con una piedra de derribar al gigante. Este era aquel que entraba y salía y le daba victoria a Israel. Era aquel que los filisteos le temían. Era aquel que vivía y reinaba justamente por todos los lugares. Y ahora dice Josías, yo quiero seguir en los caminos de David, yo quiero seguir en los caminos de ese hombre, porque tengo que decirte, todavía hay gente que ora, todavía hay gente que se santifica, todavía hay gente que quiere vivir en rectitud, todavía hay gente que ama a Dios con todo su corazón. Que bendito sea el nombre del Señor. Ustedes me dejan, ¿verdad? Tengo que ir un poquito rápido para pararme aquí. Libro de Números, capítulo 11. Llegan a la tierra prometida. Tienen una tierra por delante que Dios se la había prometido. Porque a veces Dios te da las promesas, pero no te las crees. Y esto va aquí, recibir esto con mucho amor. ¿Sabes lo que dice Juan cuando le tienen que cortar la cabeza a Rafa? Cuando se ha enterado que por culpa de una niña que ha bailado le tienen que cortar la cabeza, le dice, hombre, ve y preguntarle al Señor. A veces que yo he predicado y es que te he ido anunciándolo él. Y ahora Cristo no le dice nada. Cristo tenía que haberle dicho, Juan, tranquilo, que soy yo, no te preocupes, va a morir, pero va a morir por mí. No le dice nada. Si Juan no le manda la palabra, Juan se muere y no tiene respuesta. Pero Cristo, cuando recibe la palabra, le dice, ve y dile a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan. Y es anunciado el Evangelio, porque para una persona que ama a Dios lo más importante es que el Evangelio se predique a toda criatura, que llegue a todos los lugares, a todas las casas. Lo más importante no es venir todos los días al culto, levantarme de cantidad y predicar. Lo más importante es reconocer que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que hay una palabra que me santifica y que tenemos que ser referente para hoy. 12 espías. Ir y espiar la tierra, uno de cada tribu. Empiezan a espiar, tienen la promesa de Dios, una tierra que fluye en leche y miel. Pero a veces, porque no vean las cosas de Dios a tiempo, no significa que Dios incumpa su palabra. Porque no reciban lo que Dios quiere a tiempo, no significa que la palabra del Señor se rompa. Significa que Dios hace las cosas a su tiempo y la hace toda perfecta. Se van a espiar la tierra y cuando la espían dice que había gigantes, que había gente muy poderosa en aquel lugar. Es verdad que había unas manjares, había todo lo que le habían prometido. Y cuando llegan delante de Josué, le dicen, oye, dice, la tierra es buena, hay mucho fruto, pero hay gigantes y no podemos con ellos. Pero Josué y Caleb le dicen, como a pan no los comemos. ¿Cómo es posible
Que unos vean gigantes y otros digan como a pan no los comemos. ¿Sabes por qué? Porque la diferencia de una persona que ve la situación mala es porque no ha confiado en la palabra. Porque la palabra dice: ven a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra del Señor dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 40 años tenía Josué y Caleb cuando empezaron a conquistar la tierra. 40 años. Dale a un hombre con 40 años una espada. Es capaz de conquistar ejércitos. Es capaz de salir a la batalla. Pero han pasado 45 años los sirios. Han conquistado todos los lugares. Y se pone Josué. Josué ahora ha tomado el reemplazo de Moisés. Ahora es Josué que está delante, el que tiene que llevar al pueblo a cruzar. Y ahora Caleb se pone, ya tiene 85 años. Y se guarda delante de él porque eran militares. Y le dice: escúchame, ¿te acuerdas cuando tuvimos que ir a espiar la tierra? Cómo nosotros trajimos buenas noticias. El Señor me prometió ese monte y yo lo quiero. Pero hombre, Caleb, que tienes 85 años, que eres un viejo ya, que no puedes avanzar, que hay gente poderosa, que hay gente de batalla. Si tuvieras más joven, yo te lo hubiera dado. Y le dice Josué: no, te estás equivocando. Yo, Caleb, con 40 años era capaz de asaltar terreno, de coger la espada, pero con 85 años todavía tengo el mismo vigor, todavía tengo la misma fuerza, todavía tengo el mismo deseo de conquistar. Y la pregunta es: pero Caleb, ¿por qué con 85 años? Y él tiene que decir: porque tengo una casa detrás, yo soy el referente de mi casa, y si me caigo, los que me persiguen a mí, los que me siguen, también van a caer. Por eso yo me tengo que levantar, tengo que pelear. Iglesia de Linares, sigue luchando. Hay gente que se fija en ti aunque no lo vea, hay gente que te observa, hay gente que nos mira, hay gente que está pendiente a nosotros, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Que bendito sea el nombre del Señor. De 8 años Josué, cuando comenzó a reinar, le dice Dios a Jeremías, contemporáneo de Josías. Dice: Jeremías, dime, Señor. Tiene un trato Dios con Jeremías extraordinario. Le habla como aquel que le habla a un amigo. En el capítulo 1 le dice: Jeremías, ¿qué ves? Le dice: veo aquí la flor de almendro. Dice: ese soy yo, que soy pronto para hacer lo que quiero. Empieza Jeremías a tratar con él. Jeremías estaba destinado a ser sacerdote, pero dice la Escritura que desde antes de que él naciera, Dios lo escogió para darle por profeta a la nación. Ser profeta en aquel lugar y en aquel tiempo era una cosa difícil, una cosa complicada. En aquel momento ser profeta de Dios era algo difícil, porque poner las palabras del Señor en su boca era algo que no todo el mundo podía hacer. Pero ahora tiene una conversación Dios con Jeremías. Dice: Jeremías, si entre sacares lo mismo. Pero Señor, si es tu profeta, si es aquel que tú le pones las palabras y él predica, y el Señor tiene que decir si se convirtieran a mí. Pero Señor, si no lo ves que se van detrás de los bares, no lo ves que cada vez que tú los llamas ellos tiran tu palabra por tierra, no lo ves que no obedecen a tu palabra. Sí, Juan, pero yo no soy como ellos. Y aquí vengo a decirte algo, Iglesia de Linares. No importa las veces que caiga, no importa las veces que falle, la gracia de Dios es tan grande que no la podemos encapsular en un momento. Hay gente que le ha puesto límites a la gracia de Dios. La gracia de Dios es esto. La gracia de Dios no se puede catalogar, no hay medida para poder expresarla. La gracia de Dios es aquello que Dios en la eternidad ha hecho un pacto de redención donde no había nada ni nadie, donde todavía no había creado el universo, donde todavía no había pintado las estrellas con la mano, donde todavía no había dicho al mar que empezara a crearse, ni había creado a nada de lo que existía. Ya había un pacto de redención entre la persona de la Trinidad y la persona de la Trinidad. Ellos sabían en su conocimiento anticipado que el hombre iba a desobedecer. Entonces la pregunta es: si va a desobedecer, ¿por qué lo crea? ¿Por qué le das ese privilegio de ponerlo y parsearte con la mano para que luego nada?
siendo Dios que puedo crear. He creado una persona autómata que solamente obedece lo que le digo. Dios te deja libertad para que vivas como quieras. Dios te deja la libertad para que hagas lo que quieras. Pero vengo a decirte, es el momento de no vivir en nuestros deseos y en nuestras pasiones. Es tiempo de volvernos a la palabra. Es tiempo de vivir en la palabra, de santificarnos y vivir para Él. Para que la gracia de Dios empiece a derramarse, empiece a vivir en cada uno de nosotros. ¿Cuánto quiere que esta iglesia se llene por completo? Levanta su mano y grita potente aleluya. Pues te voy a decir algo y lo voy a decir con toda la fuerza que tengo. Esta iglesia no se va a llenar haciendo pena, ni tampoco haciendo obras de teatro, ni tampoco haciendo agua. Esta iglesia se tiene que llenar con la palabra, con la palabra, con la palabra que restaura, que sana, que purifica, que bendiga sea el nombre del Señor. Y que la iglesia potente ve. Ustedes me dejan hablar un minuto más. Ya voy a terminar. Jeremías predica del pueblo. La Biblia es así, y la Biblia es más santa que yo. Jeremías, si una mujer se manchara con otro, la recogería, Señor, es tierra quemada, ya no se puede recuperar. Le dice, volvé y dile a mi pueblo que muchas veces Israel se ha prostituido con otras naciones, pero yo la sigo recibiendo. Esa es la palabra de Dios que no tiene fallo. Esa es la palabra de Dios que levanta el caído. Es la palabra de Dios que te da la oportunidad de arrepentirte. Es la palabra del Señor que pone cada cosa en su lugar. Es la palabra de Dios que rompe el corazón del hombre, lo transforma en corazón de piedra y lo pone uno de carne. ¿Saben lo que dice la Biblia? Mira la palabra de Dios. Le ponen límites a la gracia. La gracia no hay quien la aguante y no hay quien pueda soportarla. En el día de la crucifixión, dice la Escritura, que estaban allí muchos dicen en este tiempo, están diciendo mucha gente, he visto yo a la gente llorando diciendo, ay, mira lo que hizo Judas, lo traicionó y por la traición. Tengo que decirte que no, que Judas solamente hizo lo que estaba destinado en aquel momento, pero llegando en el monte de los olivos, Basilio, llega con las 30 monedas de plata metidas en el bolsillo, con la gente con palos y con antorcha, y se va en busca del Señor. Y cuando lo ve, que era el lugar secreto, era el lugar donde mucha gente había estado con él, era el lugar donde le había visto orar al Padre de una oración que le había que la aguantara, era el lugar donde se reunía con sus discípulos y le daba la enseñanza que tenía que ministrar. Ahora Judas se ha marcado Satanás en el corazón de Judas. La gente lo vive por aquel lugar, podía haberlo señalado. Hombre, no te dará, mira lo que has hecho. Ha vendido al maestro por 30 piezas de plata y con un beso entrega al Hijo del Hombre. Pero me llama la atención que la ley lo hubiera condenado, la ley lo hubiera fulminado en aquel momento, pero la gracia sale y me dice, amigo, ¿a qué viene? ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Te doy la oportunidad hoy, a través de la palabra, que te arrepientas, que te pongas a cuenta con Dios, porque Él tiene solución para tu vida, Él tiene solución para tu casa, Él tiene solución para todo lo que Dios hace. Y así que bien, la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, contento. ¿Cómo puede ser una persona feliz si esa persona suspira en su corazón por tener descendencia? Abraham sabe de una promesa, la promesa es que Dios lo saca de su tierra y dice, salte que te voy a hacer una nación grande, a quien tú bendigas lo voy a bendecir y a quien tú maldigas yo lo voy a maldecir. Y ahora pasa el tiempo y Dios le concede la promesa al deseo del corazón de Abraham. El corazón del viejo patriarca se llena de gozo en ver a Isaac, cuando lo ve jugando, cuando lo ve que se pone en sus rodillas. El gozo que no se puede explicar. Es el gozo cuando un padre tiene un niño o cuando un abuelo tiene a su nieto. Es un gozo que no lo puede explicar con palabras, tienes que vivirlo para poder expresarlo. Eso es lo que sentía Abraham. Pero ahora Dios le tiene una prueba para demostrar, porque la prueba no es algo que Dios hace, la prueba es para saber de qué materia estás hecha. Y le sale en la noche y le dice, Abraham, y muchas veces lo había escuchado, pero ahora el sonido
en el libro de los Hebreos. Dice Abraham, sabiendo que Dios, y ya voy a terminar con esto, he dicho empezado con la resurrección, sabiendo que Dios puede resucitar a aquel que ha muerto, se lo podía devolver, Abraham cogió un cuchillo. Tengo que decirte que aquellos que han confiado en su palabra pasarán por los valles de sombra y de muerte, vivirán con fatigas en esta tierra, a prueba de base y tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Pero hay una promesa que ni Satanás ni los demonios no podrán quitar. Hay algo que está impregnado en nuestro ser por la naturaleza divina que hemos sido investidos a través del resurgimiento por